Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios. Estaba yo diciendo a Flavio esta mañana que, ay hermanos, apenas empiezo a comprender el Evangelio. Es en serio. Siento que estoy en las faldas de un cerro enorme y lo acabo de empezar a subir. Esta gracia de la que estábamos cantando, esta misericordia, realmente para nosotros es un extraño. Es cierto, gozamos de estas libertades y gozamos de estas bendiciones, pero entenderlas, las puedo hablar, pero que esta situación baje a mi corazón y tome un efecto real y verdadero es algo que solo el poder de Dios puede hacer. Vamos a poner atención aquí en la pantalla. Efesios 4. Es muy famoso Efesios 4, ¿verdad? ¿Por qué? Por los dones del Espíritu. Y ahora sí, aquí vamos a leer del 24 al 25. No, al 27. Dice, fascinante, Pablo siempre está hablando de vestirse, ¿no? Vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Así que vamos a ponernos cómodos esta mañana. Les quiero agradecer a todos ustedes por sus oraciones. Sí, hermanos, les agradezco por sus oraciones. Parece que no, pero sí surgen efecto las oraciones. Gracias, hermanos. He dividido este estudio y le voy a copiar a Alexis. Lo he dividido en 4 partes. La primera parte es, voy a hablar de qué es el enojo, de qué es la ira. La segunda parte, voy a hablar de estas consecuencias de la ira. La tercera parte, voy a hablar de cómo solucionar esta ira. Y la cuarta parte, voy a hablar de cómo demostrar que ha habido un cambio en tu vida. Y realmente, si escucharon lo que dije, eso lo utilizo para el Evangelio. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo atacar el pecado? ¿Cómo puede solucionarse el pecado? Y cómo demostramos que algo ha cambiado. Que something, se me cruzan los cables, perdóname. Así que, ¿qué es la ira? Bueno, ustedes saben qué es la ira. Ustedes han ido manejando, tal vez. La persona te ha contestado algo que no te gusta. Y te tensas. La ira es ese fuego que comienza de una manera pequeña, pero después consume todo el bosque. La ira es ese enemigo silencioso que cuando toma control de tu vida, ya no eres la misma persona. Es la ira una plaga. Hermanos, escúchenme. Es una plaga destructora que amenaza, va a amenazar la cosecha. Imagínense una cosecha hermosa de maíz y le entra una plaga. Lo han visto ustedes. Aquí vivimos. Cuando viene la langosta no deja nada.
un cáncer. Hermanos, el cáncer. La ira la puedo comparar como el cáncer que consume el cuerpo de una persona en meses. Ustedes han estado allí. Cuando le dicen a una persona, tienes un cáncer metastásico, te estás muriendo, tienes 3 meses. Esta ira, si no se controla, va a surgir una devastación. Ahora, vivimos en un mundo que pareciera, ¿no?, que nos da todas estas alicientes, que nos da todas estas, podríamos decir, todas estas excusas para airarnos. Tenemos todas estas excusas para airarnos. Hermanos, y todo pareciera estar trabajando para provocar nuestra ira. Digamos, ¿quién de ustedes no se ha levantado en la mañana cuando todo comienza a salir mal? Yo tengo mucha afinidad con algunos de ustedes, tal vez ustedes no lo saben, pero yo soy un ser temeroso que de alguna manera pienso que me tengo que levantar dándole a Dios la gloria y con una oración. Pero hay días que si por alguna razón algo no sucede de esta manera, todo comienza a salir mal. Y nos lleva a esta trampa. Caímos en la trampa. ¿Cómo fui tan tonto de volver a caer en la trampa? ¿Cómo caí otra vez en este juego de palabras? ¿Cómo caí en esta ira otra vez? Ustedes han estado allí, no me digan que no. Pero les digo, hermanos y hermanas, la ira no es el camino de Cristo, no es el camino de los redimidos, no es el camino de aquellos que han sido llamados a reflejar la gloria de Cristo. Ahora, ¿dónde está eso en nuestras vidas? Porque a veces parece estar inexistente. No demostramos esta gloria de Cristo. ¿Dónde está la respuesta afable? ¿Dónde está la respuesta amable? ¿Dónde está esto que deberíamos reaccionar con humildad? Con humildad. Y la ira no es algo insignificante. La ira no es algo insignificante. Hermanos, la ira es algo muy, muy serio. Mateo 5, 21 al 24, aquí en la pantalla. El Señor Jesucristo va a hablar un poquito de este enojo. Y quiero que vean y pongan atención la gravedad del problema para el mundo cristiano. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esas son las palabras del dulce Jesús. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Es eso una realidad para nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros no hicimos esto esta mañana? Esto es básico. Pero no podemos negar que el Señor Jesucristo va a poner atención especial en este
en este sujeto, en esta ira. La ira no es algo insignificante, no es una falta menor. La ira no es una falta menor. Es una ofensa grave ante el Dios de los cielos. Y nosotros como creyentes debemos de comprender esta gravedad. No debemos dejar que nos controle. Por eso esta enseñanza. ¿Por qué creen que doy esta enseñanza? Por muchos años yo fui un hombre airado. Y el día de hoy lidio con la ira. Hermanos, yo era de las personas que me estacionaba y me arreaba a golpes con cualquier persona. No veía tamaños, no veía nada. Tenía un problema serio. No debemos de permitir que eso tome raíz en nuestro corazón. Pablo dice muchas veces que golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre, no sabiendo o no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La ira es algo que si lo dejamos permanecer, nos va a destruir. Si la dejamos permanecer, nos va a destruir. La ira va a conducir a la amargura. Y la amargura va a conducir al odio. Y el odio va a conducir al homicidio, a la muerte. ¿Qué pasó con Caín? Estaba súper ofendido y súper airado porque el Señor había preferido la ofrenda de su hermano Abel y se encendió la ira de Caín y mató a su hermano Abel. Cuando nosotros hemos permitido que la ira nos controle, perdemos la capacidad de reflejar a Cristo. Cuando permitimos que la ira nos controle, entonces no estamos siendo estos heraldos de Cristo. Ustedes estaban cantando hace un momento, muestra a Cristo. ¿No estaba diciendo eso? Y cuando la ira nos controla, no estamos reflejando el carácter de Cristo. Voy a usar un ejemplo que ya usé varias veces. El pueblo se había enojado porque no había agua. Moisés le pregunta al Señor qué es lo que tiene que hacer. Reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Háblale a la roca y de ella brotará agua. Proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Los demás ustedes lo conocen. Moisés llegó y les dijo: escuchen, rebeldes, ¿tendré que sacar agua yo de la roca? Y le dio 2 golpes a la roca. Vean la sentencia. Puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no llevarán a la tierra que les doy. Ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Esa en inglés se llama misrepresentation. Estás tergiversando, no estás mostrando al Cristo de la gloria, no estás mostrando su santidad. Tú fuiste llamado
a mostrar la gloria de Dios. Y al airarnos, estamos siendo una aberración. La ira no solamente nos daña a nosotros. La ira no solamente me daña a mí, va a dañar a mi familia, a la gente que me rodea. La ira va a dañar mi paz. Ahora, siempre hablamos de este ambiente perfecto, de este lugar perfecto. ¿Sabían que ese es el lugar perfecto para el demonio trabajar? Ese es el ambiente ideal para que el diablo siembre y prospere, donde va a permitir que la amargura, la falta de perdón y el enojo florezcan. Pareciera algo que causara gracia esto. ¿Cuántas relaciones, cuántos divorcios suceden porque la gente se aira y no puede llegar a ese punto de paz? ¿Cuántas iglesias son destrozadas y divididas por la ira? ¿Cuántos trabajos son perdidos? ¿Cuántos hijos terminan en la calle porque dos personas no se pusieron de acuerdo y no mostraron a Cristo? Estamos llamados a ser testigos de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cómo podemos reflejar la gracia de Dios cuando estamos siempre enojados? ¿Constantemente enojados? De la siguiente parte, ¿cómo solucionar? Les digo, hermanos y hermanas, la ira no es el camino de Cristo, no es el camino de los redimidos, no es el camino de aquellos que están llamados a reflejar la gloria de Dios. Y el mundo nos va a dar, el mundo te va a dar la razón. Sí, tú tienes derecho a airarte. No, la causa es injusta. Claro que te tienes que protestar. ¿Dónde están tus derechos? El mundo te va a decir, es algo natural que te enojes. Enójate. Pero ustedes, hermanas, siempre les dicen a las hermanas, ve a preguntarle a alguien que crea en Dios, que viva en Cristo, que conozca las Escrituras. La hermana le va a preguntar a la vecina. ¿Qué le dice la vecina? Claro que tienes razón, es un abusivo tu marido, divórciate. ¿Cuándo hubo ese consejo sabio? Cuando alguien vino a ti y en lugar de decirle, oye, no, espérate, vamos a atacar el problema. Vamos a ver esto desde la perspectiva de Cristo. Eres humano y muchas otras cosas que el mundo y sus grandes ideas, pero la palabra de Dios inspirada, gloria a Dios, habla de una manera diferente. Y si vamos a andar en el Espíritu, tenemos que desechar las obras de la carne. Gálatas 5, 22 y 23 habla de estas obras del Espíritu, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, se me hizo maravilloso esto porque
Contra el fruto del Espíritu no hay ley. Y eso lo vemos en varias escrituras. Cuando la Biblia dice, no hay ley. Pero nosotros sabemos que hemos sido llamados a obedecer la ley, ¿verdad? Pero aquí parece que dijera, no hay ley. La ley aterradora, la ley acusadora, la ley que maldice, la ley condenatoria, no tiene nada en contra de este fruto. No tiene nada en contra de estas características. Yo que he estado en tantas cortes, es como cuando el fiscal le dice al juez, no tenemos nada en contra del acusado. No hay nada. ¿Saben por qué no hay ley? Porque están en completo acuerdo con la ley. Están en completo acuerdo con la ley. Están completamente alineados con la mente de Dios, con la ley de Dios, y no representan un obstáculo. No representan un obstáculo, representan un aliciente. Somos esta generación de cristal, incluyéndome a mí. No nos pueden decir nada, todo nos molesta. Todo nos molesta. Oye, ¿por qué trajiste té? Oye, todo me molesta. Somos tan fácilmente y constantemente ofendidos por otros. ¿Cómo podemos mostrar al mundo el amor de Cristo cuando albergamos odio en nuestros corazones? Cuando Pedro le pregunta a Cristo y le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Sí lo saben, ¿verdad? Lo sabemos. Yo sé que yo sí lo sé. No 7 veces, Pedro, sino 70 veces 7. Sí lo sé. El problema es que lo sé. Por eso les decía al principio que finalmente empiezo a ver el Evangelio. Finalmente porque acabo de comenzar a ver el Evangelio. Acabo de empezar a subir esta colina. Sí, lo sé, pero no ha bajado aquí a mi corazón esta idea. ¿Cuántas veces debería perdonar a mi hermano? Si vamos a andar en los caminos de Cristo, debemos perdonar como Él nos perdonó. Debemos ser personas que extiendan gracia, no juicio, personas que ofrezcan paz y no la ira. Los valores de este mundo no se alinean con los valores del reino de Dios. El mundo te va a decir, véngate. Hermanos, ¿cuántas veces no cruza por nuestra mente eso? ¿Sabes qué? Ella me hizo eso, me voy a vengar. Una vez estaba yo detenido en un lugar. Había uno de los guardias que era bien malo, ya lo conté. Terrible. Uno de los prisioneros se acercó y le dijo, ¿por qué eres tan mala onda? Y lo único que dijo este prisionero, le dijo, ya perdónala lo que te haya hecho. Perdónala. El mundo te dice, defiende tus derechos. Cristo te dice, muere a ti mismo, renuncia a tus derechos por el bien de los demás. ¿Saben quién empezó a vivir de esta forma y fue destruido? Los apóstoles.
Nuestro hermano Pablo empezó a negarse a sí mismo, a negarse a sí mismo. Hermanos, a negarnos a nuestro... haz de cuenta como que te estuvieran cortando partes de ti. Y empiezas a quedar desarmado, débil y finalmente muerto. Pero ahora vives para Cristo. Aunque pareciera que hay momentos difíciles de perdonar, yo no me quiero poner en la persona que se ha sufrido un divorcio, la verdad. No sabría qué hacer, es un dolor, no sabría cómo lidiar con ese dolor, y sabría yo acercándome a Cristo, por supuesto. Hay momentos que pareciera que no hay reconciliación, que no puede haber perdón. Sé que esto es difícil, sé que no es fácil dejar la ira, especialmente cuando sentimos que se nos ha hecho mucho daño. Pero la Biblia enseña a enojarnos, pero no pecar. Enójate y no peques. ¿Y cómo llegamos al punto de no enojarnos o de enojarnos y no pecar? La respuesta no es tan fácil, hermanos. No hay una oración que tú pudieras decir, lo perdono a él y a todos sus amigos. No existe eso. Requiere una transformación. Requiere el poder de Dios. Requiere un cambio total y completo de corazón. Ayer estaba yo hablando con un hombre en la playa, y todos son sabios, todos los humanos son sabios, todos dicen saber, todos, oye, yo sé esto, ¿Saben dónde desarmas a un hombre o cuándo se desarma un hombre? Cuando comienzas a hablar de cosas como el perdón. De tener un control sobre el enojo. Cuando comienzas a hablar de la justicia divina, todos los hombres están desarmados. No pueden decir nada. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque nadie que no haya nacido de nuevo no puede ejercer el perdón, no puede recibir la gracia. No conoce la justicia divina. Ahora, vamos a ver cuál es el problema. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es la raíz tan arraigada que no nos permite dejar ir esta ira? ¿Dónde está el problema? El problema está dentro de nosotros. ¿Por qué nos enojamos tanto? ¿Por qué nos dejamos incitar con palabras vagas? ¿Por qué caemos en la trampa todo el tiempo? ¿Por qué será? La respuesta está en el corazón. Se llama orgullo. El orgullo. ¿Saben qué pasa? Si yo vengo y ofendo a alguno de ustedes, ustedes van a decir, Jorge, has violado, digamos, me has faltado al respeto. El orgullo nos hace sentir ofendidos. El orgullo es el que nos hace pensar de alguna manera que tenemos derecho al respeto, al honor, al reconocimiento. Cuando alguien nos ofende, nos sentimos que nuestra dignidad, nuestro valor ha sido transgredido. ¿No así sucede? Nuestro valor,
nuestro honor ha sido transgredido. Pero esa no es una verdad. De hecho, eso es una de las armas del enemigo que utiliza en contra de ti. Hermanos, no tenemos derecho a nada. Solo tenemos derecho a una cosa: a ser más como Cristo todos los días. ¿Cómo es Cristo? Cuando fue atacado, se mantuvo callado. Cuando fue insultado, burlado, escupido, no abrió la boca, no tomó represalias, no arremetió con ira, se humilló y tomó la cruz y murió por muchos pecadores, murió por sus enemigos. ¿Ven el problema? Pienso yo que merezco, pienso yo que debería, pienso yo que tenía que tener este respeto, esta dignidad, cuando mi Señor no abrió la boca. Y entonces el problema reside en mí. Así que cuando sean insultados, cuando sean heridos, cuando sean agraviados, esa es la oportunidad de humillarse. Deben reconocer que ustedes en sí mismos no son dignos de nada más que de la muerte y del infierno. Gloria a Dios. ¿Quién de ustedes se ha dado cuenta en algún momento que debería estar en el infierno? Ahorita, en este momento. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se mostró misericordia con tu vida? ¿Por qué Dios en su gloria y en su magnificencia bajó de los cielos y arrebató nuestras vidas? ¿Se dan cuenta? Que nosotros pensamos que merecemos algo. Estaba yo contando a Flavio esta mañana del problema de la banca. Que hay bancos que están en el aire, a punto de perder millones y millones de dólares. ¿Qué es eso? ¿Dónde deberíamos estar nosotros hoy? No lo vemos así, ¿verdad? Pensamos que somos superiores, que merecemos esto, que merecemos lo otro. Debemos recordar que la persona que te hizo daño es tan pecadora como tú y que en Cristo has sido perdonado de mucho más de lo que jamás podría esta persona hacerte. Y no son las grandes cosas el problema. No son aquellas grandes injurias el problema. El problema en una ciudad, la invasión de ratas no comienza con 1 millón de ratas. Comienza con una rata. Alguien se te cerró en la carretera. Alguien no te abrió la puerta. Alguien no te devolvió el saludo. En el auto le das el paso a alguien y los yucatecos la mayoría son muy dignos de que pasen así. Oye, la mano. ¿Qué esperamos? Nos molesta. Dejamos que esta ira se arrincone en nuestros corazones y antes de darnos cuenta estamos enojados. Gloria a Dios por los jóvenes que escuchan esta enseñanza. Este cáncer debe ser atacado a temprana edad. Algunos de nosotros no tuvimos la dicha de crecer en un hogar creyente, cristiano, pero este cáncer debe ser atacado a temprana edad y debemos identificar estos problemas. Estas pequeñas cosas no valen la pena. Tu enojo no vale la paz, tu paz. Tu enojo, ese enojo no vale perder tu comunicación con el Señor. Y entiendo, nosotros somos reformados, tenemos un lugar de una manera
somos objetivamente santos, objetivamente puestos en lugares con Cristo, lo entiendo. Pero tú no me vas a poder negar que pierdes tu paz. Tú no me vas a poder negar que te hacen caer en la trampa y te airas. Aquí en la pantalla, Efesios 4:26 fue el versículo inicial y dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En la versión NBI dice: si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Y yo sé que estas palabras, si las leemos, dirían, pero cuando te das cuenta del daño que causa en ti este enojo, esta es la última parte, mostrando un cambio. ¿Es la ira mala en sí? ¿Es malo sentir ira? Bueno, todo depende. Pero vamos a ver que la ira es un atributo de Dios. Cristo sintió ira en el templo. Cristo sintió ira en el templo. Cuando Él vio lo que estaba sucediendo con los cambiadores de dinero, cuando estaba sucediendo lo que pasó en el templo, Cristo sintió una ira. Nehemías dice literalmente, la Biblia dice que Nehemías se airó, se enojó, cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en el pueblo, que la gente había perdido sus pertenencias, había perdido sus cosas, había usura en el pueblo, usura. Si tú eres creyente, escucha con atención. La ira de Dios es santa. Tu ira tiene que ser santa. La ira de Dios está perfectamente justificada. Gloria a Dios. ¿Por qué les digo? ¿Sabes cuántas veces me equivoco, hermanos? Un montón, Señor. Y me tengo que arrepentir. Le estaba yo diciendo a la persona con que hablaba esta mañana, aún el profeta Jonás, después de todo lo que pasó, sentado debajo de la calabacera, esperando que Dios destruya a Nínive. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos dicho que Dios no ha hablado a través de mí? Jonás, ¿qué estás mostrando, Jonás? ¿La misericordia? ¿La justicia? ¿Estás mostrando la gracia de Dios? ¿Qué estás mostrando? Estás mostrando la ira. Estás mostrando tu ira. Estás mostrando tu justicia. La ira del creyente tiene que estar perfectamente justificada. Perfectamente justificada. La ira de Dios es controlada. No sé, hermanos, ¿no era uno de los dones del Espíritu? Perdón, uno del fruto del Espíritu, la templanza, el dominio propio. ¿No es eso? El Espíritu Santo habita en nosotros, entonces tenemos templanza, tenemos dominio propio. La ira de Dios está controlada y la ira del creyente tiene que estar controlada. Hermanos, ¿se dieron cuenta que Mérida se está volviendo un lugar violento? Un montón de acuchillados, un montón de muertos. No quiero ir a las estadísticas. La ira de Dios es para la gloria de Dios. Amén. La ira de Dios es para la gloria de Dios. La ira del creyente es para la gloria de Dios. La ira requiere una crucifixión diaria de uno mismo, una humildad que recuerda el ejemplo de Cristo, una confianza constante en la fuerza de Dios para reflejar su paz,
amor, gracia, bajo toda circunstancia. Gloria a Dios. En la tormenta, en ese mar de Galilea, Cristo estaba completamente calmado, completamente paciente. Cristo estaba dormido. ¿Por qué perdemos el control? Porque no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Es la razón. No tenemos obediencia a la voluntad de Dios. No tenemos mansedumbre. Cristo está completamente tranquilo en la tempestad. Ahora, hermanos, no tratemos de ver esto como una cosa mental. Cuando venga la ira, yo la ataco, le doy la vuelta. No es una cosa mental. Es una cosa mental. Vamos a comenzar doblando nuestras rodillas. Amén. No es una paz que proviene de controlar nuestras circunstancias, sino es una paz que proviene de rendir nuestra voluntad a Dios y confiar plenamente en su soberanía. Caminar en el Espíritu significa vivir una vida completamente entregada a la guía del Espíritu Santo. Hay muchísimos ejemplos en la Biblia. Hermano Pablo habla de andar en el Espíritu, no andar en la carne. Es una decisión diaria. Hermanos, es una decisión diaria de vivir conforme a la voluntad de Dios. Hágase su voluntad. Es una decisión diaria que tú tomas en la mañana y que dices, te levantas en la mañana, Señor, hágase su voluntad, déjame caminar de acuerdo a tu Espíritu Santo, ayúdame, habilítame. Cuanto más andamos en el Espíritu de Dios, más comenzamos a reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Comenzamos a amar a las personas. Hermanos, les estaba yo diciendo la otra vez a mis hermanos que estas prédicas como la de Jonathan Edwards, pecadores en manos de un Dios airado, y que lo que surge ahí, ¿no? Digamos, lo que pasa en esa predicación y lo terrible, si no la han visto, por favor, no la han escuchado, escúchenla, está en español, búsquenla. Pecadores en manos de un Dios airado. Es muy antigua, 1700. Pero estos hombres hablaban del infierno y hablaban de la ira de Dios porque amaban a las personas. Hermanos, porque no querían que nadie se fuera al infierno. Hoy le decía a la mañana a Marlene, ¿te das cuenta de lo inútil que somos? ¿No? Y esas son mis palabras, Marlene no me... Lo inútil. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a ir a platicar? Paras tu mundo egoísta, tu mundo que solo se trata de ti, y vas y platicas, vas y hablas con tus familiares, con tus amigos, y les dices, esta es la verdad. Y lo haces con tal mansedumbre que los hombres no pueden negar que algo sucedió en ti. No lo estamos haciendo. Al menos yo no lo estoy haciendo. Tengo un montón de familiares inconversos. Y he platicado con algunos, y gloria a Dios, algunos de ellos han venido al Señor Jesucristo, gloria a Dios, pero me faltan un montón. ¿Qué va a pasar con ellos? Honestamente, pregúntate. Efesios 4:23 dice, Pablo nos exhorta a ser completamente humildes y mansos, a soportar con paciencia unos a otros en amor,
a esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de paz. Podría yo hablar 2 horas sobre este tema, no llegaría yo al final. Voy a hacer última parada aquí en el hogar. La Biblia nos habla y nos dice que no provoquemos a ira a vuestros hijos, sino que los criamos en disciplina y en amonestación del Señor. ¿Escucharon? Que no los provoquemos a ira. Y no voy a enumerar, porque es una prédica completa, cada uno de esos puntos que podríamos provocarlos a ira. Pero solo te voy a decir una cosa. Cuando provocamos a ira a alguien, se nubla y ya no va a recibir la corrección del Señor. Ya no la va a recibir. Quiere decir que tus palabras no van a tener sentido para esta persona. Y no caigamos en esta trampa de que el papá es bueno o la mamá es mala, ¿no? Es una trampa que todo el mundo cae. Voy con mi papá porque mi papá es bueno, no voy con mi mamá es... No. Tiene que haber este balance. Y ahí es donde le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe. ¿Es la obligación de los padres corregir y reprender a sus hijos? Amén. Sí, es cierto. Pero no los provoquemos a ira, porque esto va a alejar sus mentes de ellos y va a ser inútil las instrucciones, las correcciones. Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Tengo otra traducción, creo que es la NBI, dice: padres, no sean tan exigentes con sus hijos para que ellos no se desanimen. Termino con la escritura. Voy a hablar un poquito, unos segundos sobre Pedro. Se me hizo fascinante esta parte. Aquí pongamos atención, estamos terminando. ¿No perdimos a nadie? 1 Pedro 3. Dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Pongamos atención, por favor. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Se dieron cuenta que el texto usa aquellos para los que también que no creen a la palabra? ¿De qué palabra se está hablando? Del logos, de la palabra encarnada. Pero si se dan cuenta, el texto dice: para que sean ganados sin palabra. Escucha. Digamos, ese es uno de los lugares pocos, tal vez Francisco me pueda ayudar después, en que la Biblia dice que sean ganados sin palabra. Nosotros sabemos que cualquiera debe ser ganado por la palabra de Dios, pero aquí pareciera que el texto está diciendo sin palabra, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta, que casta significa santa, gracias Alexis, y respetuosa. Sabemos, hermanos, que nadie puede venir a Cristo sin la palabra de Dios. Lo sabemos. Pero el hecho es como cuando pones a remojar un pedazo de carne, naranja agria, aquí se utiliza mucho, y queda tan suave que cuando la palabra de Dios viene, es recibida. ¿Qué tiene que ver esto con la ira? El matrimonio, hermanos,
Ese es el laboratorio, ese es el lugar donde la ira, donde los enojos suben. Al 7, vamos a saltarnos un pedazo. Hasta el 7 dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cuántas oraciones son estorbadas? Ponerte de acuerdo con tu esposa o tu esposo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a ponernos de pie para terminar.